Bueno, a ver, por un lado, obviamente, tratándose de una jornada antirrepresiva, por lo que a mí me toca, creo que es importante, ¿no?, contextualizar la represión en el Estado español, ¿no?, que no es de ahora, evidentemente, y ponerla en contexto, ¿no?, de dónde viene y un poco el desarrollo hasta ahora, ¿no? Bueno, partiendo desde los años 30, ¿no?, principalmente, la época de la República y tal, por la importancia que tuvo. Después de que se constituyera la República, ¿no?, en el 34, en Asturias tiene lugar la insurrección, la revolución del 34, por todos conocida, ¿no?, seguramente, que, bueno, contra el gobierno fascista de la CEDA en esos momentos, y esa revolución, que tuvo un peso muy importante en Asturias, en las cuencas mineras y demás, con un peso muy importante de la CNT y del PCE, conllevó una represión brutal del gobierno de la CEDA, conllevó 30.000 presos políticos, y eso hizo que las fuerzas populares, en toda su amplitud, aunaran fuerzas para constituir el Frente Popular, que en el 36 ganaría las elecciones, ¿no? Y poquito después de ganar las elecciones se aprueba la ley de amnistía para liberar a los 30.000 presos políticos que había, ¿no? Hay que destacar algo importante que supuso el Frente Popular, y en este caso la aprobación de la amnistía, porque la amnistía de alguna manera fue el eje unificador de todo el movimiento obrero, popular y campesino por entonces. Fue una lucha muy importante y, como digo, se pudo liberar a todos los presos políticos por entonces. Bueno, a partir de ahí se da el golpe de Estado en el año 39, evidentemente cambia el régimen, se impone el franquismo, y ahí se imponen evidentemente 40 años, ¿no?, de represión masiva, de fascismo abierto y demás, hasta llegar a la transición. En la transición, al igual que en el Frente Popular, el movimiento contra la represión y por la amnistía toma un peso muy importante en todos los colectivos, en todas las organizaciones de todo tipo. La gente y los colectivos tenían en primer plano la reivindicación de la amnistía para los presos políticos, y volvió a suponer en aquellos años un eje unificador para todos los movimientos en todas partes. Por aquellos años se contabiliza que hubo más o menos unos 600 muertos por disparos de la policía, por torturas en las cárceles, etc. Y evidentemente nadie pagó por esos crímenes los años posteriores, ¿no? Se promulgó una ley de amnistía también, pero que ni mucho menos fue como la ley de amnistía del Frente Popular, no fue una amnistía total. Salió mucha gente de las prisiones, muchos presos políticos, otros se quedaron, y muchísimos de los presos políticos que salieron, a los pocos meses tuvieron que volvieron a las cárceles precisamente por luchar por la amnistía, ¿no? Y esa es una de las claves de la transición, ¿no? Y aparte de eso, digamos, lo que hasta entonces había sido la oposición política al franquismo, en su inmensa mayoría se incorpora a formar parte del sistema, se incorpora a formar parte del Estado, y los que quedan fuera, que digamos que no pasan por el aro, se les empieza a considerar terroristas, ¿no? Y no se les legaliza, están en un limbo, se mantienen en un limbo legal durante muchos años, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones clave durante esos años es que no hubo una depuración de las instituciones, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni de los militares, etcétera, etcétera, ni de la judicatura. Se mantuvieron los mismos. La Audiencia Nacional, el Tribunal de Orden Público se transforma en la Audiencia Nacional, con la misma función represiva. Los policías torturadores que torturaban en el franquismo siguieron torturando después, los mismos, fueron condecorados y fueron ascendidos incluso. El caso más conocido por todos es Billy el Niño, por ejemplo, ¿no? Que, por cierto, quien le dio la medalla de honor fue el PSOE. Y dijeron que se le iba a quitar, pero no se la han quitado, ni mucho menos, ¿no? Bueno, a partir de la democracia, ¿no?,
la represión que... buenas. La represión que se ejercía en el franquismo, que era abierta, ¿no?, y masiva a toda la población, pasa a ejercerse a grupos, digamos, revolucionarios, a grupos muy concretos que no pasaron por el aro, que no acataron la Constitución, ¿no? Esa es una de las cosas también importantes. Luego, bueno, pasan los años, ¿no?, de democracia hasta llegar a más o menos al año 2002, que se da una vuelta de tuerca, ¿no?, a nivel represivo con la aprobación de la ley de partidos. Una ley de partidos en la que todos los partidos que había en ese momento institucionales dieron su visto bueno, ¿no? Y esa ley de partidos, aprobada por el juez progresista Baltasar Garzón, conllevó la ilegalización y la represión a muchísimas organizaciones, a decenas de organizaciones y de partidos que precisamente en la mayoría de casos venían de luchar contra el franquismo, que no acataron la Constitución y que ponían en tela de juicio el monopolio de la violencia del Estado, pasan a ser ilegalizados, perseguidos, se cierran periódicos, se cierran radios, se cierran locales de todo tipo y eso fue una vuelta de tuerca importante, ¿no? Y a partir de ahí, algunas de esas organizaciones y partidos que hasta entonces se les consideraba como, o se les aplicaba, digamos, penalmente lo que consideraban asociación ilícita, se les pasa a considerar abiertamente terroristas, ¿no?, con la ley de partidos. A partir de ahí, pues bueno, unos años después, llegamos a la crisis de 2008, se abre un nuevo ciclo político, ¿no? Surge el 15M, las movilizaciones masivas, el descontento generalizado, surgen las marchas de la dignidad, el rodear el Congreso, la PA, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí hay un aumento generalizado de la represión, porque evidentemente el movimiento popular y las movilizaciones crecen exponencialmente y todos seguramente nos acordaremos de la represión brutal que se empezó a ejercer por entonces, por el auge de las movilizaciones que hubo, ¿no? Entonces, unos poquitos años después, nace Podemos, ¿no?, que canaliza todo ese descontento y que sirve de alguna manera como un depositario de ilusiones, ¿no?, de muchísima gente que es canalizado y llevado a las instituciones, ¿no? Eso nos llevaría hasta hoy día, ¿no? Pero bueno, en 2015, poquito después de que saliera Podemos, el PP, que era quien estaba en el gobierno, da una vuelta de tuerca más a nivel de represión y se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no?, que por otra parte es la continuación de la Ley Corcuera del 92, que es una ley aprobada por el PSOE, también llamada Ley de la Patada en la Puerta, bien conocida, ¿no? La Ley de Seguridad Ciudadana, como digo, conlleva un nuevo aumento de la represión, también hubo una reforma del Código Penal que hizo que determinadas sanciones administrativas pasasen a considerarse delitos leves, como por ejemplo manifestarse en torno a determinadas instituciones del Estado, y también conllevó que determinadas sanciones administrativas a nivel de multas y tal, su cuantía ascendiera muchísimo hasta 600.000 euros, ¿no? Y eso conlleva una represión económica enorme que hasta hoy día está conllevando una parálisis bastante grande a nivel del movimiento popular y tal, precisamente porque son cuantías enormes y al final la gente, los colectivos y tal, por una parte, se enfangan, ¿no?, en ese terreno para tener que pagar multas, etcétera, etcétera, y incapacita mucho el desarrollo de las luchas en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, también hay otra cosa importante, ¿no?, de la Ley de Seguridad Ciudadana, y es que una de las cosas que conllevó también la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal es que la presunción de inocencia de los manifestantes prácticamente queda anulada y prima la presunción de veracidad de la policía. O sea, ahora mismo pasa cualquier historia en una manifestación y lo que dice la policía es lo que sirve. Da igual que haya pruebas de cualquier tipo, da exactamente lo mismo. Quien lleva la voz es la policía y creo que eso es algo importante también, ¿no? Bueno, pasan unos añitos hasta un acontecimiento muy importante, ¿no?, que fue en 2017, cuando el referéndum en Cataluña, la represión el 1 de octubre,
que todos nos acordaremos seguramente, porque hace poquito tiempo, casi todos, cómo el pueblo en Cataluña se organizó para hacer un referéndum legítimo, pacífico, que se basó en meter papeletas en urnas de forma organizada, y cómo actuó la policía machacando a todo Dios, a jóvenes, a abuelos, y cómo sobre todo eso posteriormente hasta el día de hoy quedó en la impunidad absoluta y nadie ha pagado por eso. Y creo que eso es importante. Eso conllevó también, evidentemente, la prisión para los dirigentes del proceso hasta ahora, ¿no? Que los han indultado y tal. Bueno, han pasado unos añitos hasta que se conformó el gobierno, ¿no? de PSOE y Podemos, que realmente ha dado otra vuelta de tuerca a la represión, no solamente aumentando el gasto militar, el gasto en la policía, dotando de táseres a la policía en muchos casos y otras cosas que están por salir, etcétera, sino que, por ejemplo, no han derogado la Ley de Seguridad Ciudadana, que todos estos años atrás tanto tenían en la boca, ¿no? De vamos a derogar, igual que la reforma laboral, etcétera. No han derogado absolutamente nada, sino que además la han ampliado. En 2019 se aprobó la llamada Ley Mordaza Digital, que está un poco en stand-by, pero esa Ley Mordaza Digital lo que conlleva es que, digamos, cualquier espacio de Internet que el Estado considere peligroso para el orden público o para la nación, digamos, pueda cerrarse, pueda chaparse y puedan cerrarlo a la primera de cambio, ¿no? Y eso, lógicamente, es una vuelta de tuerca más y es un ataque a los derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad de información, ¿no? Luego hay otra cuestión importante que también ha pasado muy desapercibida últimamente, ¿no? Y es que el señor Marlaska, el canalla y torturador de Marlaska, bastante bien conocido también por su papel en la Audiencia Nacional, actualmente está trabajando en un borrador avanzado y básicamente ese borrador lo que viene a decir es que se pretende sancionar a cualquier persona que participe en recibimientos a expresos políticos. Entonces es una vuelta de tuerca más. De este tipo de cosas rara vez las escucharemos en algún sitio porque pasan muy desapercibidas, pero son así, ¿no? Entonces que nos venga a hablar alguien, ¿no?, del gobierno progresista o del gobierno de izquierdas y tal con estas cosas. Aparte, bueno, por ejemplo, el tema de los indultos, ¿no?, que se ha dado recientemente a los presos del proceso y tal, los han indultado. También a qué precio, porque ha sido un indulto absolutamente condicionado, básicamente, porque bueno, un indulto conlleva el arrepentimiento, al contrario que la amnistía, por ejemplo, cosa que ellos han hecho desde el primer momento, se han arrepentido de lo que han hecho, de hacer un referéndum, y los han sacado, ¿no? Y si los han sacado ha sido en buena medida por la presión internacional y por la presión de Amnistía Internacional, por ejemplo, que le ha dado el toque a España multitud de veces en ese sentido, ¿no? Luego, por otro lado, llegamos a la actualidad, ¿no? De estos últimos años ya, de 2017 para adelante, todo el aumento. O sea, a pesar de que a nivel de organización popular en las calles la cosa está bastante paralizada, porque todavía sigue pesando muchísimo esa ilusión, ¿no?, que creó el gobierno, y cómo están jugando siempre con esa disyuntiva de el fascismo, Vox, o estás con nosotros o estás con ellos, cosa que es totalmente falsa, y yo creo que tenemos que romper todos con ese discurso. Ha habido y está habiendo multitud de casos en todas partes, sobre todo en Cataluña, pero en todas partes, de cientos y cientos de personas que están pendientes de juicio y pendientes de entrar en prisión por manifestarse, en el caso más conocido, por ejemplo, de Pablo Hasél u otros, por hacer canciones, etcétera, etcétera. Hay casos que son menos conocidos, aunque ahora han salido algo en los medios, como es el caso de Marcel, que es un chico catalán, que por manifestarse en el aniversario del 1 de octubre... no, perdón, este es otro caso. Marcel le piden 5 años de prisión por una serie de manifestaciones que se dieron, le acusan de desórdenes públicos y otras cuestiones. De momento no ha habido ninguna prueba concluyente al respecto y está pendiente de entrar a la cárcel. Hay otro chico, que es Adrián Sas, que es un chico además asturiano,
que este sí, por haberse manifestado en el aniversario del 1 de octubre en 2018, por haber participado en las movilizaciones, le piden 3 años y medio de prisión y está también a punto de entrar en prisión, ¿no? Luego, por otra parte, hay más casos de estos últimos años, como Adrián Carrasco, que se ha tenido que exiliar en Bélgica y ahora ya está aquí, creo, pero lleva exiliado 3 años en Bélgica por participar en las protestas cuando el referéndum y tal. Hay decenas y decenas de casos, ahora mismo en Cataluña, a los que se les piden 5, 7, 8, hasta 15, 20 años de prisión por manifestarse, por escribir cuestiones en Internet y por organizarse al fin y al cabo y por ejercer sus legítimos derechos al fin y al cabo. Entonces, bueno, es una forma de, yo creo, de hacer este repaso y poner en contexto la situación en la que estamos, ¿no? Ya para ceñirnos a Asturias, que es un poco más de lo mismo, ¿no? En Asturias hay una parálisis muy grande a nivel popular, a nivel de movilización, etcétera, etcétera, pero nos encontramos con que tenemos casos muy graves de represión. Ahora mismo hay decenas de sindicalistas o pendientes de juicio o que están en proceso judicial o con unas penas con unas multas enormes. Está el caso de los compañeros de la CNT, que se les pide mogollón de años de cárcel. Conflicto de EBI, que puede también surgir en su momento, que metan ahí el hachazo, ¿no? por lo que conllevó el conflicto el año pasado, que nos hablará más en detalle después. Y bueno, hay más ejemplos, ¿no? De empresas de aquí, de Bauste, de TUA, de luchas obreras, etcétera, que están realmente, o con unas multas desorbitadas o con penas de cárcel, etcétera, etcétera, a pesar de la situación que hay en Asturias, que no se mueve absolutamente nada, y creo que sería para analizar, ¿no? Creo que también es importante entender que la represión, o sea, es algo estructural, sistémico, y que no es algo puntual que dependa de un gobierno u otro, porque lo estamos viendo. O sea, en este caso el gobierno de canallas y de farsantes que tenemos no ha disminuido la represión, no ha desarmado, determinadas leyes o ha derogado determinadas leyes, sino que por el contrario, como hemos visto, no las está aumentando. Y hay que hacerle frente a la represión. Si no hacemos frente a la represión, el Estado va a seguir avanzando y nosotros cada vez vamos a estar más a la defensiva. Yo pienso, ya es una opinión personal, que si no se hace frente a la represión a nivel de colectivos, de organizaciones, de movimiento popular, no se va a poder avanzar nunca, porque cada vez vamos a estar más a la defensiva. Entonces, o hacemos frente a la represión, nos organizamos y organizamos la solidaridad con los represaliados, o no vamos a poder avanzar, cada vez nos van a dejar con menos derechos, como estamos viendo, y más ahora con la coyuntura de la pandemia, con todos los presupuestos que tienen pensados en la Unión Europea para nosotros, etcétera, etcétera. O hacemos frente a la represión y nos organizamos sobre unas bases muy claras, o vamos a estar condenados a la miseria y a la represión permanente. Luego, por otro lado, creo que es importante también remarcar, ¿no?, que a la hora de organizarse contra la represión es importante tener claro que hay que organizarse, pero no de una forma coyuntural, organizarse en abstracto porque haya un caso u otro caso y creamos una plataforma por este caso, porque eso, por ejemplo, se ha demostrado multitud de veces que creamos una plataforma por un caso represivo. Esa plataforma termina ese caso y tiene un recorrido político muy corto, ¿no?, y termina ahí. Entonces creo que se da la necesidad imperiosa en todas partes, y en Asturias en concreto, de crear y fortalecer un movimiento, llamémoslo como queramos, no solamente que luche contra la represión, sino que luche, porque va unido a la lucha contra la represión, a luchar por recuperar derechos y libertades importantes, y que evidentemente esa unidad de la que siempre se habla, ¿no?, y que siempre escuchamos, llamamientos a la unidad popular por un lado y por el otro, que nunca se terminan de materializar, que lo materialicemos de verdad, y que lo materialicemos sobre unas bases y sobre unas consignas y reivindicaciones muy claras, que para nosotros son fundamentales, ¿no?, y creo que tienen que ser una base importante, ¿no?, para poder precisamente, para que ese movimiento, esas organizaciones tengan un recorrido político más largo, ¿no?, y que no se terminen muriendo con el tiempo,
Una de ellas, y la principal, o una de las principales, tiene que ser la amnistía, ¿no? Por todo el peso, como hemos dicho, que históricamente tiene en España el movimiento contra la represión y por la amnistía, porque la amnistía es una confrontación directa con el Estado y porque la amnistía lo que nos viene a decir es que es una forma de legitimar la lucha. No solo eso, sino que la lucha por la amnistía también, digamos, que viene a acabar con las razones que originan la existencia de la represión y por lo tanto de los presos políticos y por lo tanto a acabar con este sistema y con este régimen y a implantar un sistema justo, ¿no? Otra de las cuestiones clave sería la derogación de las leyes represivas, que también están en boga ahora, ¿no? Por ejemplo, con la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una, pero no solo, hay leyes muy importantes que se habla de ellas poquísimo y que son fundamentales, ¿no? Porque son, o sea, es un armazón del Estado y precisamente lo que tenemos que hacer a la hora de luchar por estas derogaciones es fortalecernos nosotros y por otro lado, desarmar al Estado, ¿no? Desarmar al régimen, que es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la derogación de la Ley de Partidos, de la Ley Antiterrorista, la disolución de la Audiencia Nacional, la liberación de los presos políticos enfermos, una reforma profunda del Código Penal, por ejemplo, sobre todo en materia de libertad de expresión, la erradicación de la tortura, una verdadera memoria histórica, que eso es algo muy curioso también, porque en España a los que luchaban contra el franquismo, que es que está hasta en el BOE, se les sigue considerando terroristas. Entonces, si hubo una transición, hubo un cambio de sistema en la transición, ¿cómo puede ser que a los que luchaban contra el franquismo se les siga considerando terroristas a día de hoy? No es muy curioso eso. Cosa que no pasa, por ejemplo, en países como Francia. Son cosas que tienen un peso importante, ¿no? Y luego, pues bueno, el sobreseimiento y la anulación de los procesos judiciales, la depuración de policías torturadores, etcétera, etcétera. Creo que hay una serie de cuestiones que son fundamentales y que creo que sería importante que fuesen una de las bases, evidentemente no solo, pero una de las bases principales sobre las que organizar un movimiento que luche contra la represión y por los derechos y las libertades y que esté sobre todo enfocado y encaminado a una confrontación con el sistema, porque si no lo vemos de esa forma y no nos organizamos de esa manera, estamos perdidos y a la vista estamos. O sea, este gobierno que tanto le gusta los discursitos, que es a lo que se dedican, a dar discursitos de telepredicadores como Alberto Garzón, ¿no? Luego, a la hora de la verdad, en la realidad material tangible de la clase obrera, ¿qué ha cambiado estos años? O sea, no ha cambiado absolutamente nada, ha cambiado a peor todo. Y seguiremos a peor y seguiremos perdiendo derechos si no nos organizamos para hacer frente a la represión y para recuperar todo lo que nos han estado robando estos años. Y un poco esa es la idea de lo que quería decir, ¿no? Bueno, antes de nada, cerré la ventana para escucharlos mejor, pero si queréis la abro. ¿Tenéis mucho calor? ¿La abro un poco? No, pues si vuelve a intervenir, cuando dejes de intervenir, abres. Si vuelve a intervenir, lo digo porque tiene ideas. Claro. Sí. Bueno, pues la voy a abrir un poco. Pero tienes que quedarte ahí. Tienes que quedarte ahí. Cada vez que digas represión la cierras. La abro un poco y luego la cierro otra vez, ¿vale? Bueno, buenas a todo el mundo. Yo quería hablar un poquitín cogiendo, bueno, por cómo acabó Adrián, que al final la clase obrera cada vez estamos peor. Gobierne quien gobierne, las cosas como son, cada vez estamos peor. Quería establecer un poquitín la relación que existe entre el cambio de modelo productivo que desde hace unos cuantos años hasta hoy se está produciendo con la represión. Quiero decir, desde hace unos años para aquí, por ejemplo, una cosa que es las ETTs, el trabajo de ir a una fábrica o de ir a una empresa y que te contrate el empresario, que te contrate, ¿no?, la empresa directamente, eso se acabó. O sea, eso se acabó, no existe en absolutamente ningún sitio.
Todos los trabajos se realizan a través de TTs, se acabaron los contratos fijos, o sea, es una ilusión. Yo creo que los que tenemos menos de 30 años, o sea, es como los Reyes Magos, lo de los contratos fijos, o sea, se acabó esa movida, no existe. Es más, o sea, yo tengo 26 años y trabajé ya en 10 sitios distintos y en 6 sectores distintos. O sea, es una locura, creo yo que es una locura. Y claro, todo esto, que muy pocas veces se habla de ello o se establece esta relación, obviamente beneficia económicamente al empresario, obviamente empobrece al trabajador, pero hay una cosa muy importante también, que yo lo llamo, es una especie de prevención de cualquier tipo de movilización en los centros de trabajo. Y esto es muy importante, quiero decir, antes, qué sé yo, tú entrabas a currar en la fábrica, en Ferrayas Loli, qué sé yo, y si erais 500 contratados por la misma empresa, 500 con los mismos horarios, 500 con el mismo sueldo, depende de la categoría, etcétera, etcétera. Bueno, pues era mucho más fácil organizarte. Existía la represión, obviamente, no digo que... O sea, simplemente cambia la represión. Es más sutil, yo creo, ahora. Podías organizarte, podías convocar una asamblea, todos prácticamente estabais al mismo nivel, todos teníais el mismo problema, todos teníais el mismo enemigo, todos teníais el mismo patrón. Ahora eso cambia. Ahora yo entro a trabajar en una fábrica y resulta que yo soy soldador y resulta que el otro que está soldando al lado mío no está contratado por mi misma empresa, está contratado por otra, el otro por otra y el otro por otra. Y además tenemos distintos horarios. Y además a mí me mandan a hacer horas extras, pero al otro no. Lo cual, o sea, al final, hasta distinto salario tenemos. Todo eso, además de contratos de una semana, contratos de un día, contratos de 2 días. Todo esto, esta precarización del trabajo, imposibilita muchísimo que los trabajadores nos podamos organizar como antaño en el puesto de trabajo directamente. O sea, se vuelve casi imposible, no tenemos ni el tiempo, ni el lugar, ni nos conocemos casi. Si yo trabajo 2 semanas en un sitio, 3 en otra, 3 meses en otro lado, y después estoy 2 meses en casa, es imposible, no llego a tejer ningún tipo de lazo, ninguna relación con mis compañeros de trabajo. O sea, la única solución sería, por ejemplo, ¿no?, que en una empresa fueran los fijos, o sea, los paisanos, la gente mayor, pues solo hay gente mayor, fija, bueno, oye, hay excepciones, ojalá me toque algún día, no lo sé. Que ellos dijeran, oye, me solidarizo con los chavales y soy yo el que, ¿no?, los fijos, los que nos ponemos, qué sé yo, en huelga o reivindicamos los derechos de estos que vienen por detrás para que los hagan fijos, para que tengan mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no estamos en ese estadio actualmente. Entonces, bueno, todo esto, o sea, todo este cambio, además, obviamente, dentro de una reconversión industrial, que aquí en Asturias, sobre todo, yo creo que desde que nací estamos en reconversión industrial. Es una cosa como permanente, una cosa, es un desfase. Por mucho que ahora venga Pedro Sánchez el otro día con los dueños de Arcelor a firmar el acuerdo de 1.000 millones, que en realidad, si se lee la letra pequeña, a mí lo que me importa es en cuánto se amplía la plantilla o cuánto trabajo exterior va a generar, porque si no va a generar más trabajo y va a ser simplemente un cambio de esta nueva transacción ecológica que nos quieren meter, pues a mí me da igual, sinceramente. Todo esto de la reconversión industrial, que además, o sea, dentro de la industria pasa todas estas cosas, o sea, dentro de la industria, para la gente joven sobre todo, organizarse es imposible, o sea, es prácticamente imposible, y yo creo que debemos buscar otras formas, después voy a ello. Además, se está cada vez más cambiando todo hacia el sector servicios. O sea, eso es una cosa que es así y punto pelota. Y en Asturias tenemos además el colofón final,
de la construcción de Amazon ahí en Siero, que no sé si empezaron ya a construirlo o no, pero bueno, ya está todo más que firmado. Lo cual ya, o sea, el modelo Amazon no es solo un almacén, es un tipo de modo de trabajo que también quieren imponer, un trabajo cada vez más individualizado, un trabajo de competitividad extrema, un trabajo que al parecer ya no son trabajadores, son coworkers, como lo llaman ellos, ¿no? Prácticamente son todos asociados de Amazon, es la de Dios aquello. O sea, ya trabajas solo, te evalúan por cada hora que trabajas, cuando termina la semana tienes una evaluación, pues estuviste al 80%, al 110, al 115, si llegas al 127 te pago 3 euros más, el otro no sé qué, o sea, es una competitividad, individualizar el trabajo tantísimo, aparte de lo que dije antes, o sea, mismamente en Amazon entrarán 378 ETTs distintas, o sea, todo esto dificulta muchísimo, muchísimo la intervención política y sindical en los puestos de trabajo. Entonces, digo yo, si en los puestos, o sea, si en el centro de trabajo mismo muchas veces es difícil o prácticamente imposible, o sea que imposible entrar, joder, vamos a buscar a los trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores? Hostia, pues si en la fábrica no los encuentro porque uno tiene un horario, el otro una semana, el otro cuando fui ya lo despidieron hace 3 días, etcétera, etcétera, ¿dónde está la gente? Pues, joder, pues la gente, por ejemplo, que salía antes hablando con un compañero, oye, pues la gente vive en su casa, vive en los barrios. Yo creo que, o sea, los obreros, al final, o sea, salen de la fábrica y van para su casa, ¿no? Como todo el mundo, o sea, toman la cerveza, pero bueno, después vas para casa. Y entonces yo creo que un buen sitio para intervenir dentro del movimiento obrero, vistas las condiciones en los puestos de trabajo, puede ser en los barrios, que es un trabajo que, por cierto, aquí en Gijón, y hay que tenerlo muy en cuenta, lo están haciendo los fascistas, los nazis. Los nazis están yendo a la Calzada, barrio histórico obrero de aquí, y se están apoderando de él. Y se están apoderando de él. Y si no se hace nada, se lo cogen. Mucho cuidado con esto también, y que todo el mundo tendría que reflexionar un poquitín. Aparte de ver películas y jugar a videojuegos de matar nazis. Dígolo. Y bueno, yo creo que también tenemos un poco que salir de dinámicas que no conllevan absolutamente nada. Lo primero, los discursos. Lo primero, los obreros no son imbéciles. Eso es lo primero. Que también mucha gente, o sea, parece que de repente viene el iluminado de la derecha, de la izquierda, Superman y Spiderman. No, los obreros no son imbéciles. Y a los obreros hay que presentarles cosas claras, concisas. Y yo creo que llevamos mucho tiempo en Asturias y en el resto de España bajando la voz, no, porque es que el discurso, ahora viene Vox, la de mi madre, siempre viene uno, con tal de no radicalizar el discurso y con tal de no ir y decirles cosas como son y hacer lo que hay que hacer, siempre aparece uno por detrás y dice, hostia, no, cuidado, espera, que viene uno, que es que ahora vienen los de Vox, mañana vienen los del PP, pasado mañana viene no sé quién. Yo creo que tenemos que crear, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el caso de la CNT, yo creo que es un caso muy bueno de, joder, sindicalistas que fueron directamente a los problemas que tenía la gente, intervinieron ahí, hicieron un sindicalismo de verdad, con discursos serios y fáciles con esa gente. Yo creo que es a lo que tenemos que aspirar. Tenemos que dejarnos todo el mundo de amiguismos, de legalidades y de pijáis, porque llevamos mucho tiempo cayendo en todos estos discursos y las cosas, lejos de cambiar, van cada vez peor. La gente cada vez está más desmovilizada,
la gente cada vez está más explotada, más precarizada, y si no cogemos nosotros, intervenimos donde tenemos que intervenir y hacemos lo que tenemos que hacer, va a venir otro. Y en este caso el otro, por ejemplo aquí, son fascistas, por ejemplo, y es un caso. Entonces, tejer... mira, voy a contar una cosa, que yo tuve la oportunidad de estar en Italia 4 años viviendo, y allí, bueno, estuve militando en un sindicato que, bueno, no era la panacea tampoco del mundo, pero es el SICOBAS, que, bueno, sindicato autónomo de trabajadores, y pues fue una experiencia buena, porque prácticamente era un sindicato que servía de nexo de unión de todas las distintas luchas que existían en los territorios. La lucha de los riders, que no tiene nada que ver con la lucha de los camareros, que no tiene nada que ver con la lucha de los operarios del metal, que no tiene nada que ver con los otros. Y bueno, era un sindicato que lo que servía, un sindicato, bueno, no sé así, una plataforma que, bueno, servía un poquitín de nexo entre las distintas luchas y los distintos colectivos que en ese momento reivindicaban cosas, y aunaban un poquitín todo aquello y se conseguían cosas muy, muy potentes. No es lo mismo que yo estoy aquí solo en Asturias, qué sé yo, y en mi taller y hago yo una huelga y estoy yo solo, que si cuando la hago yo, pues me la hacen también en Badajoz. Hostia, es importante. Y si encima me la hace uno también que no es ni de mi sector, pues imagínate. O sea, el daño es bestial, ¿no? Y... bueno, nada, líeme un poco. Bueno, básicamente lo que quería decir un poco es eso, que tengamos en cuenta, y eso es una cosa que nunca se dice o se dice muy pocas veces, siempre, ¿no? Cuando hablamos de la reforma laboral. Obviamente la reforma laboral, esto lo que hizo fue intensificarlo absolutamente todo, pero ya venía de atrás y ya se venía maquinando de atrás. Pero cuando se dice ahora, ¿no? También, o sea, mismamente el PSOE Unidas Podemos, que quieren derogar alguna cosilla, alguna otra, alguna tal, todas estas cosas que dije yo antes no las tocan ni una, no las tocan. Los trabajos por ETT, los contratos fijos, el modelo Amazon, etcétera, etcétera. Y eso es simplemente una cuestión de prevenir cualquier tipo de movilización. Pero bueno, nada. Ya está. Bueno, pues ahora me parece que me toca a mí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un repaso bastante por encima, porque bueno, es un caso que tuvo mucha amiga, pero bueno, para poner un poco en situación a todos y todas, de cómo se inicia el conflicto y en qué deriva, ¿no? Este conflicto ha salido la sentencia ahora hace pocas semanas, pero viene de 2017. Es una época en la que el sindicato de Gijón, la CNT de Gijón, está recibiendo muchos conflictos de lo que es el sector de la hostelería, y enlazando un poco con lo que comentaba el compañero, los dos compañeros, cuando muchas veces que hablamos de la lucha contra la explotación, a veces se generaliza un poco, ¿no? La lucha contra la explotación, al final, si no lo concretas, se puede quedar en nada. Entonces nosotros nos decidimos a ponerle nombres y apellidos a esa explotación, ¿no? Cuando venía un trabajador o una trabajadora y decía estoy trabajando en esta empresa y tengo estos problemas, pues se iba directamente a la empresa y se decía públicamente esta empresa tiene gente sin contratar, esta empresa no está pagando horas extras, esta empresa obliga a la gente a trabajar en determinadas condiciones, y eso se sacaba a la calle. Al final fue algo que
lo que queríamos hacer era visibilizar que ese discurso que nos quieren vender de tú, si tienes un problema en tu trabajo vas al juzgado, a la inspección de trabajo, lo denuncias y ya está. Y lo que queríamos visibilizar es que no era un problema independiente de cada persona, sino que eran muchos pequeños problemas que lo que estaban dejando de manifiesto era una situación muy precaria en los centros de trabajo, ¿no? Cuando uno tiene un problema en una cervecería, otro tiene otro problema en una cafetería, otra compañera en un restaurante, al final no son 3 conflictos laborales, es un conflicto laboral de un sector que está muy precarizado. Eso se sacó a la calle, parece que funcionó, porque también la gente, que era un poco la idea, cuando estás jodido en tu trabajo, pasas por delante de otro centro de trabajo y ves a peña ahí protestando, defendiendo sus derechos, pues mucha gente decía, pues yo quiero que se me defienda así también. Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero estar ahí y eso llevó un poco pues, a que en esa época enlazáramos en ocasiones pues igual 6, 7 conflictos conjuntos. Nos llevó a estar haciendo concentraciones en diferentes centros de trabajo, pues a veces semanales. Una semana ibas a un centro de trabajo, la semana siguiente a otro. Llegamos al punto de coger, pues, por ejemplo, un día y hacer una concentración en un centro de trabajo a las 6 de la tarde y de la que te ibas para el sindicato, pues pasabas cerca a otro puesto de otro centro de trabajo donde había otro conflicto y hacer otra concentración. En esto llega el conflicto de la Suiza, en este contexto de actividad del sindicato, y lo que llega es una trabajadora que lo que quiere es hacer una consulta, lo que primeramente es una consulta laboral bastante sencilla, porque quiere hacer un cálculo de las horas que le debe la empresa y las cantidades en concepto de vacaciones que uno ha disfrutado, y quiere dejar el puesto de trabajo. Entonces, bueno, cuando llega y nos plantea eso, lo primero que haces es, vas preguntando un poco pues, cuál es la situación en el trabajo, por qué te quieres ir del trabajo, y lo que nos encontramos es que es una persona que está psicológica y anímicamente destrozada, de hecho venía por una baja por depresión, le aterraba el hecho de tener que reincorporarse a su puesto de trabajo, y lo único que quería era tenía 2 opciones, o irse sin más, con una mano delante y otra detrás, que no lo descartaba. Ella lo que quería era no quería volver a ese puesto de trabajo, o por lo menos pues, reclamar las cantidades que se le debían y olvidarse del trabajo. Entonces, la situación que nos comenta pues, es una trabajadora que trabaja sola con su jefe en un obrador y el jefe cree oportuno pues, hacerle comentarios indecorosos pues, opinar sobre su cuerpo, opinar sobre su maternidad, opinar sobre su pareja. Eso la lleva a la situación en la que se encontraba en aquella época, a la baja por depresión, y entonces decide que no puede volver a su puesto de trabajo. Le decimos que evidentemente esto lo vamos a tratar como ella desee, pero que al margen de las horas y las cantidades que le deban es una situación que no se puede tolerar. Entonces, hay un trabajo dentro del sindicato, la compañera pues después de un tiempo coge el valor suficiente para dar un paso al frente y dice, bueno, pues vamos a denunciar esta situación, y el sindicato tramita, por un lado, el tema de lo que nosotros desde un principio tenemos claro que es un acoso laboral y un acoso por el tipo de acoso, es acoso sexual. Y al margen de eso se trabaja también en las cantidades que le deben, y lo que se plantea es buscar una salida digna de la empresa, a fin de cuentas. Ella da el paso al frente, se decide iniciar el conflicto, y lo que se hace es, primeramente, pues se intenta, como todos los conflictos que llevamos, lo primero que haces es una toma de contacto con la empresa, ¿no? Les pones el caso, expones las cantidades que se han calculado y ver en qué disposición está la empresa para solucionar eso sin que vaya a mayores. Desde el primer día, pues la empresa nos recibe, hay una comisión de 3 compañeras que van a intentar hablar con el empresario, y la recibe con insultos, con prepotencia, pues, con actitud amenazante. Y entonces ahí, en vistas de que, además de que no quiere tratar con el sindicato, él directamente nos deriva a su abogado y se inician las concentraciones y la campaña a través de redes sociales, socializando el conflicto y denunciando la situación laboral que hay allí, ¿no? En estas primeras concentraciones interviene el hijo del
del empresario, que ya desde un primer momento había hecho alusión a sus contactos dentro de la policía y había amenazado de cómo iba, literalmente dijo, esto lo va a parar mis contactos en la Brigada de Información. Y así fue. Se detiene a las 3, hay una orden de detención contra las 3 compañeras que se reúnen con el empresario, solo detienen a 2, la otra se encontraba fuera de Asturias. Las detienen y el mensaje de la policía es muy claro. Las detienen y ahora os comentaré de dónde viene esto, con una acusación de obstrucción a la justicia. Se las llevan a comisaría, las tienen allí unas cuantas horas. El mensaje que de la policía es muy claro. Les dicen que las calles no son nuestras y que la CNT en la calle se tiene que acabar, que si no paramos esto va a ir a más. Efectivamente fue a más, pero no como ellos pensaban, porque ese mismo día se llegan a concentrar hasta más de un centenar de personas delante de la pastelería, ¿no? Se intensifican las concentraciones, se intensifica la campaña y también la policía, la policía y el empresario también cumple con sus amenazas, ¿no? Justifican esta detención de la obstrucción a la justicia porque cuando la trabajadora estaba trabajando, estaba embarazada y mientras estaba en el puesto de trabajo empezó a sangrar, sufrió una amenaza de aborto y le impidieron acudir al centro de salud, ¿no? Ella llama a su pareja va a recogerla y en el calentón le mete una patada a una nevera y la rompe. Yo creo que bastante buen chavales, porque, no sé, más de una de las que estamos aquí igual no le hubiéramos pegado a la nevera. Pero, bueno, le denuncian y abren un proceso penal contra él por la rotura de esa nevera y demás. Entonces, durante esa primera reunión que tienen las compañeras, en el que intentan hacer un cálculo de las cantidades que se deben y demás, y ellos están negociando si esto se lleva más a nivel jurídico o no, y se le dice que también podría valorar el hecho de que él, la trabajadora y su pareja pagaran la nevera, pero que no se lo metieran ya por un proceso penal. Los abogados que están presentes en esa reunión dicen que eso no es posible porque es un proceso que ya está abierto y que además tiene fecha de juicio. El sindicato dice, se desentiende porque no era algo que estuviera dentro de lo que eran las reivindicaciones del conflicto laboral. Simplemente, se propuso eso porque en ese momento, en el contexto de una negociación, fue lo que se propuso. Por este hecho es por el que se acusa a las compañeras de obstrucción a la justicia, por pedir que no se siguiera con el proceso penal hacia esta persona, o sea, hacia el compañero de la trabajadora. El conflicto se alarga, se cierra la pastelería, cesan las concentraciones, el proceso continúa, pero ya continúa más a nivel jurídico. Se nos acusa a lo largo del conflicto de multitud de cosas, de obstrucción a la justicia, calumnias, injurias, suplantación de identidad, coacciones, extorsión, y todo eso se va desmontando poco a poco. Por ejemplo, las compañeras que hoy están condenadas por obstrucción a la justicia, anteriormente habían sido absueltas. Cuando fueron detenidas se las detuvo, fueron juzgadas y se las absolvió. Entonces son delitos que van cayendo uno a uno, pero a través de la presión del fiscal, de los contactos que realmente pueda tener esta persona, empiezan a amasarlos un poco todos y pretenden crear con todos ellos un caso que sí que se pueda volver a juzgar, ¿no? Entonces hay cuestiones que están archivadas que se vuelven a juzgar y es de donde sale la sentencia actual. El papel de la policía, por ejemplo, en este caso, deja bastante que desear, porque estamos hablando de que son los casos, por ejemplo, hay un grupo de empresarios que se alían a través de la recomendación de la policía, se alían para denunciar al sindicato
extorsión y se nos acusa de organización criminal para la extorsión. Pretenden, o su intención es disolver el sindicato, cosa que es bastante absurda, pero bueno, ellos lo intentan, instados por la policía. ¿Cuál es la cuestión? Que todos estos empresarios, quitando el de la pastelería La Suiza, con el que estábamos todavía en proceso, habíamos tenido conflictos laborales con ellos, pero eran conflictos laborales que les habíamos ganado todos, porque era gente que tenía personas trabajando sin contrato, que fueron denunciados, que se empezó un conflicto laboral, que se socializó el conflicto, independientemente de que al final acabáramos en juzgados o no, porque muchas veces se llegaba a un acuerdo antes de llegar a juicio, pero nosotros siempre lo resolvíamos todo en sede judicial. Es decir, tú puedes estar en un conflicto laboral, tramitar una serie de denuncias, al final llegas a un acuerdo con la empresa y la empresa dice, bueno, pues le debo a este trabajador 5.000 euros, pero quiero pagárselo en determinados plazos y quiero hacerlo de esta manera. Llegas a un acuerdo con la empresa y lo que hacíamos era decirles, vale, pues ahora que hemos llegado a un acuerdo, nosotros metemos papeleta de conciliación, habrá una fecha, nos darán una fecha de conciliación, y luego en la UMAC, que es la autoridad laboral, se ratifica el acuerdo delante de un funcionario y que tenga para darle pues, contenido legal, ¿no? Entonces estas personas dicen que nosotros nos reunimos con ellos para exigirle unos pagos de dinero, que lo que estamos haciendo es pedir dinero para el sindicato. Eso queda todo desmontado en el juicio y de la sentencia sale claramente, lo que viene a decir la sentencia es que estas personas se alían para tramitar una denuncia contra la CNT, pero que es claramente un acto de venganza por los conflictos anteriores que hemos tenido y de los que han salido y que han perdido. Entonces eso también se archiva, o sea, en este caso se nos absuelve. Y lo que se hace es, imputan a un total de cerca de 30 personas por los delitos de calumnias, injurias, coacciones y obstrucción a la justicia. De estas 30 personas, como era un caso que iba a ser demasiado complicado sacar adelante por el volumen de gente, al final lo que estaban pretendiendo era condenar a un sindicato, entonces decidieron señalar solo a 8 personas y intentar sacar el caso adelante como que eran las 8 personas que habían cometido todos estos delitos. No tiene mucho sentido porque hay compañeros y de hecho en el juicio es lo que vimos, ¿no? Que no se preocuparon de ver la implicación que tenía o la participación que había tenido cada compañero o compañera en el caso. De hecho, yo, por ejemplo, estuve imputado en su momento entre esas 30 personas. Luego me sacaron de la causa y yo no fui condenado ni nada. Y sin embargo, probablemente tuve más implicación en el caso que otros compañeros que eran incluso del sindicato de la CNT de la Felguera. Yo, por ejemplo, soy del sindicato de Gijón y yo sí estuve en las asambleas. Yo participaba en las asambleas, participaba en la toma de decisiones que emanaban de la asamblea. Estaba cuando se decían las estrategias por donde iba a tirar el conflicto y participé en las concentraciones, en muchas concentraciones, en repartos de pasquines, en pegadas de carteles y sin embargo un compañero de la Felguera que vino un día a uno de los conflictos y cogió el megáfono está condenado a 3 años y medio de cárcel. Pero eso no les importó en el juicio. En el juicio en ningún momento yo fui a testificar y en ningún momento nos preguntaron pues esta persona qué implicación tenía, esta otra persona qué participación tuvo en el caso. No les importaba porque tenían claro que eso lo que pretendían era, por un lado, la condena a un número de personas para castigar al sindicato, y la acción sindical, más que nada. Y luego la sanción económica para intentar hundir la organización. Como digo, la sentencia no se sostiene por ningún lado porque se condena por coacciones. Son 2 años de pena de cárcel por coacciones, el hecho de hacer concentraciones. En las concentraciones en todas hubo presencia policial, nunca hubo ningún tipo de intervención, nunca les hizo falta intervenir, por lo tanto no entendemos de dónde sale un delito de coacciones si se supone que cuando estás cometiendo ese delito está la policía presente y no interviene. Por lo tanto entendemos que el delito de coacciones es simplemente por llevar a cabo concentraciones en un centro de trabajo. Y luego, el de obstrucción a la justicia,
ese tiene, si cabe, menos sentido aún porque ya fueron en su día absueltas las compañeras. En este caso lo vuelven a meter y no solo las condenan a ellas, sino que condenan al resto de personas. Por otro lado, la obstrucción de la justicia se supone que es impedir que se lleve a cabo un proceso penal y el caso de la pareja de la trabajadora con el tema de la nevera y eso se juzgó, además fue al principio del conflicto, se juzgó, le condenaron, tuvo que pagar la nevera, encima también le pedían pena de cárcel y la hostia. Y el conflicto continuó de ahí. Y sin embargo, el juez interpreta que las concentraciones y el tema del conflicto laboral también tenía que ver con cierta necesidad de venganza por esto otro. Pero una cosa es que obstruyas un proceso judicial y otra cosa es que tengas sed de venganza por cualquier otro tema. Por lo tanto, el tema de la obstrucción a la justicia tampoco tiene mucho sentido. Y luego, pues el tema económico se cae también porque del delito de injurias y calumnias somos absueltos, pero sin embargo, porque esto se habla de en torno a 150.000 euros en diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, por daños morales se piden 30.000 euros para el empresario, una indemnización de 30.000 euros para el empresario, 20.000 para su mujer y 10.000 para cada uno de sus hijos. Que realmente, si lo piensas, dices tú, o sea, si nos absuelves del delito de injurias y calumnias, ¿qué daños morales les hemos causado? Porque a una persona, si tú me acusas de obstrucción a la justicia, al empresario, ¿qué daño moral le he causado obstruyendo a la justicia en otro proceso judicial? Pero bueno, tenemos claro que el recorrido del juez también influye y evidentemente era una sentencia contra la acción sindical, contra el modelo, en este caso contra el modelo sindical de la CNT. Nos lo dejó claro la policía cuando dijo o paréis esto va a ir a más. Y por otro lado el intento de ahogar económicamente a una organización. Estas personas luego aparte se presentan como una empresa, o sea, una familia trabajadora que ahora está en la ruina por culpa de la acción de la CNT. Sin embargo, también hay un detalle de ellos alegan la pérdida de una vivienda por todo el conflicto, porque la pastelería cierra, pero la abren en Oviedo. Abrieron otra pastelería, venden el local, se llevan todo lo que son los medios de producción y demás a la otra pastelería y abren en Oviedo. Pero dicen que están arruinados, que han perdido una vivienda. Durante el juicio ellos alegan la pérdida de una vivienda, pero nuestros abogados demuestran que esa vivienda sigue siendo titularidad de ellos, no dan respuesta a eso, no tienen justificación, pero por lo que sea el juez interpreta que ahí hubo un daño económico. Entonces son cosas que esperamos que en el recurso pues cojan un poco de sentido común y que se encuentre un poco de coherencia. Aparte de eso, estas personas que se supone que están arruinadas contactan con abogados estrella que nosotros en principio no dábamos, o sea, nosotros teníamos claro que los mejores abogados los teníamos nosotros, porque además son compañeros y es gente que se hizo un curro muy potente, desmontaron el juicio, lo desmontaron por completo. Una de las cosas que nos da rabia es esa, que se hicieron un currazo de la hostia para que luego llegues a un juicio, tumbas todas las acusaciones, tumbas todas las pruebas que te presentan y el juez se lo pasa por el forro. Estas personas contactaron primeramente, cambiaron mucho de abogado, primeramente contactaron con Ignacio Gordillo, que fue fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años y juzgó casos trabajó en casos como casos de ETA, de los Grapo, para ellos evidentemente la acción sindical de la CNT pues viene a ser, lo engloban todo dentro de lo mismo, ¿no? Para ellos es todo lo que atente contra su derecho a explotar a la gente y a aprovecharse de la gente, pues es terrorismo. Finalmente, el juez que lleva el caso es Gómez Bermúdez, que también es otro juez estrella de la Audiencia Nacional, fue el que instruyó, el que juzgó los casos del 11M, por lo que venimos diciendo. Para ellos éramos auténticos terroristas.
Y lo que no entendemos es cómo una gente que está arruinada pues se puede permitir el lujo de trabajar con jueces que tienen cierta influencia en lo que es el mundo de la judicatura, ¿no? Sale la sentencia, estamos a la espera de recurso, o sea, hemos metido los recursos, estamos a la espera de ver qué sale del recurso. Lo que pasa, bueno, ya nos han dicho que esto tranquilamente un año y medio se va a alargar, y lo que iniciamos fue, primeramente lo que pretendimos fue dar una respuesta inmediata ante la sentencia, que fue la manifestación que tuvimos el día 10, que la valoramos de una forma muy positiva, porque bueno, fueron muchos los apoyos que recibimos de colectivos de Asturias de todo tipo, movimientos feministas, plataformas de pensionistas, asociaciones ecologistas. Fue todo, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? En este caso es la CNT por el modelo sindical que estaba llevando a cabo, pero que en cualquier momento es cualquier persona que decida asumir los conflictos o sus problemas de forma directa puede encontrarse con este problema, ¿no? Entonces, bueno, el apoyo fue total de sindicatos y asociaciones de Gijón y de fuera de Gijón y de fuera de Asturias. Y luego a nivel ya interno de organización, pues fue una recarga de energías brutal, porque empezamos a llamar por teléfono. En el momento hicimos una asamblea un domingo, decidimos que íbamos a llevar para adelante la manifestación, que tenía que ser inmediata ya para dar respuesta. Empezamos a tirar de teléfono y el sábado se presentaron aquí sindicatos de la CNT de toda la geografía española. Eso es lo que hablábamos antes un poco de materializar eso, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad y apoyo mutuo, al final fue una manera de materializarlo, ¿no? Cuando ves que gente que se mete 7 horas de viaje para venir a una manifestación y luego tienen otras 7 horas de viaje para volver a su casa, pues te sube mucho la moral, te da fuerzas para seguir adelante. Ahora lo primero, lo que más nos preocupa, digamos, que son las compañeras. Queremos que estén tranquilas, ver a ver qué sale del recurso. Una vez que ellas tengan garantizadas pues cierta tranquilidad, pasar ya a ver qué medidas podemos tomar a nivel social y a nivel jurídico, porque esto nos parece un ataque total contra la libertad sindical. Y tampoco queremos que quede así. O sea, no nos vale, mañana nos dicen, sale del recurso todas absueltas y se retira la pena, o sea, la multa o lo que sea, y estaremos muy satisfechos, pero tampoco nos vale. Tampoco nos vale que alguien pueda hacer uso político ni de los juzgados, ni la policía pueda permitirse el lujo de ir a sitios donde se están cometiendo delitos, donde se tiene gente trabajando sin contrato, donde se tiene gente trabajando, incumpliendo por completo convenios, y que se vaya a acusar a los que están afuera intentando defender que se respeten los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, tenemos claro que vamos a, de momento, garantizar un poco la tranquilidad de nuestras compañeras y luego pasar a la ofensiva, a lo que haga falta. Y luego, sobre todo, lo que más valoramos de todo es que nosotros en 2017 llegó una trabajadora en una situación psicológica y anímica muy jodida, y hoy es una compañera a la que vemos fuerte, a la que vemos echada para adelante, y para nosotros eso ya mereció la pena todo. Con eso nos quedamos. Y lo que sí también es una reflexión que hacemos, que por ejemplo aquí en Gijón, cuando vienes de la autopista, entras por la avenida Portugal, hay una placa que pone Gijón no tolera la violencia sexista. Por aquí cerca también hay un cartel grandón que pone Gijón no tolera la violencia contra las mujeres, pero aquí la realidad es que hubo una mujer que sufrió un tipo de violencia en su centro de trabajo, denunció y ahora es la condenada. O sea que eso también es algo que tenemos que analizar, que es muy fácil decir hay que denunciar, pero hostia, hay que denunciar y hay que garantizar a la víctima que no vaya a ser luego la condenada. Y bueno, en eso estamos. Es que el enemigo no solamente está en el Estado, está en los que no están en el Estado, como son en fin, los partidos políticos, el parlamentarismo, ciertos o bastantes sindicatos, el legalismo y el pacifismo. Y
voy a parar porque yo voy a lo que tengo que decir aquí, pero esos son muy enemigos, muchos enemigos, y no solamente es la clase patronal y toda esta gentuza y la policía y las fuerzas represivas, sino eso. O sea que el quemar un coche pues está muy bien, había que haber quemado pues 100 coches, haber ido a los barrios y pedir la solidaridad, había que cargarse los bancos, había que atacar. Al enemigo hay que atacarle, ya con buenas palabritas ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿40 años? ¿45? Ese tiempo ya se acabó. Hemos sido muy demócratas, joder, nos hemos pasado de demócratas. Palabritas, dialoguito, no sé qué, no sé cuánto. Y la clase obrera tiene todo el derecho, cuando dijiste eso, tiene el derecho y el deber de ejercer la violencia, la justa violencia contra el enemigo. Ellos son los culpables, nosotros no somos culpables de nada. Somos los sacrificados, los que nos trituran y nos machacan. Bien, no voy por ahí de momento. Bueno, según lo que me han convocado los compañeros para que hable de ciertas cosas y tal, voy a empezar. Y lo primero es mi reconocimiento por haber contribuido todos vosotros y algunos más que estarán por ahí, tal, a mi liberación hace 2 meses y pico por ahí. Y en segundo lugar, mi reconocimiento también y felicitación a los organizadores de todo esto, porque yo, cuando entré y vi lo bien organizado que estaba, los carteles, la bandera de la República Popular, amnistía, esto y lo otro, y todo bien, dije, hombre, parece como una zona liberada, a ver si nos entendemos, en medio del Gijón capitalistón y fascistón, pues una zona liberada, con vista, con talento, con inteligencia y tal, y me sentí muy complacido al estar aquí dentro, me siento bien arropado. Bueno, y después, pues el objeto de la convocatoria de los compañeros para que hable, yo voy a hablar de 3 cosas que las voy a hilvanar entre las 3 casi correlativamente. La primera es, yo fui hace 2 meses y pico un preso político que estuvo 14 años consecutivos en prisión. Por supuesto, no salí ningún día, ni hubo nada de privilegios ni nada de nada. Sumaos a otras épocas anteriores mías que he estado en prisión, entre otras en el Coto de Gijón, que ya hablaré de él ahora. 20 y pico años he estado en prisión. He salido y tengo que decir quién soy yo, de dónde he venido y toda esta cuestión pues, de mi trayectoria. Yo soy comunista, ¿no? Pero vamos, comunista desde hace pues 50 años o por ahí, cuando existía una organización que se llamaba la OMLE, que era la precursora de la fundación del PCR. O sea, unos 50 años que he abrazado las ideas y la ideología y las posiciones de principios del comunismo. O sea, soy comunista. Y republicano popular. La única bandera que reconozco es aquella. Y encima de aquella, si reconozco, es la bandera del proletariado internacional, que es la bandera roja y tal, con la hoz y el martillo. O sea, me siento muy bien ante esa bandera. Mi militancia, pues ¿cómo empezó? Yo soy de León, de la alta montaña de León, de la Ciana, a 3 kilómetros de la frontera con Asturias, hijo de padre asturiano de Trubia y mi madre de Valladolid, tal. Y conocí todos los combates y la lucha de los mineros por los años 50 y 60. En los 70 me uní a la lucha organizada, en los obreros de Barcelona, después estuve en Madrid y varios lugares más. Fui detenido pues unas 5 veces y una de ellas fui detenido en 1977 aquí, en Gijón, y torturado ahí, donde los carniceros, que todavía no sé cómo no ha ardido esa comisaría un poquito, porque hay una banda de criminales aquí, ahí, las brigadas esas de información policiales que lamentabas, a mí se me pone el pelo de punta cada vez que oigo hablar de esos torturadores que están por ahí vigilando, esos perros de presa. Bueno, pues fui detenido aquí y me llevaron al Coto. ¿Cuándo llegamos por primera vez a Asturias nosotros, el PCR como tal?
Pues en enero del 77 llegamos aquí, 3 compañeros, nunca habíamos estado, nos instalamos pues cerca del llano, por ahí, y bueno, empezamos a hablar con gente, a lograr esto, a lograr lo otro, conseguimos bastante gente de la construcción, montamos ya una huelgona, pero de las gordas, de 25.000 obreros, 5 o 6 meses consecutivos, se quemaron cientos de millones de pesetas por sabotaje y tal. Bueno, llegamos a las cuencas, llegamos también a la cuenca del Nalón, recuerda, era la más receptiva, con Sama, la Felguera y el Entrego. Menos receptiva con nosotros y tal, pues era otras cuencas. Y con estudiantes y tal. Y nos detuvieron aquí. Fue la segunda detención que tuve aquí. Nos torturaron 5 o 6 días ahí a cara de perro, pero vamos, nos destrozaron. Y después nos llevaron aquí al Coto de Gijón, que era una cárcel especial. No había cristales en las ventanas, eran muy pequeñas, la cama con las mantas de la Renfe de aquel tiempo que picaban como demonios, a las 10 sin luz, etc. O sea, una cárcel de exterminio total. Estuve unos 8 meses. Y después yo salí en libertad y continué mi militancia comunista. Pues estuve también en muchos organismos de mi partido, estuve en los Grapo, me siento muy feliz de haber pertenecido a los Grapo, a los justicieros del pueblo, a los que ajustan cuentas con el enemigo. Estuve un año y pico por ahí, pagué también un tiempo de cárcel y tal, y fui detenido otras veces, y entonces, pues bueno, mi vida en total son 50 años de militancia comunista, 5 detenciones, llegué a estar 10 días en la DGS de Madrid, conocí al perro de Vini el Niño, que ha palmado, el hijo puta, nos torturaban con soplete, tengo aquí la marca todavía, recibí unos tiros también, tengo algún tiro pasante por ahí y tal, o sea, que lo he pasado muy bien. No he sido infeliz, he sido muy feliz porque he hecho lo que quería en mi vida, ajustar cuentas con mi enemigo de clase, con la clase capitalista. Y mientras no acabemos con ella, no vale que nos lamentemos, que si hay que hacer esto. Hay que quitarla del mapa, hay que barrerla. Es el principal enemigo de todos los pueblos del mundo. Y del nuestro ni te cuento. Y de vosotros, asturianos, no os quiero recordar el 34 y el 36, lo que hicieron. Y después, no os lo quiero recordar, porque eso fue demasiado. Y bueno, entonces ahora ya, visto un pequeño repaso de mi vida y que también he estado en Gijón y milité aquí, estuve luchando y me sentí muy feliz aquí, y cuando no teníamos para comer íbamos a la lonja de los pescaderos, eso, oye, ¿nos dais para comer? Somos revolución. Sí, nos daban un montón de chicharros, por ejemplo. Y lo pasé estupendamente aquí en Asturias. Y no volví aquí, no pude volver porque cumplía mis labores en otras partes ya revolucionarias y tal, desde el año 89, que no pisaba Gijón, ni siquiera Asturias tampoco, porque no podía. Porque aquí hay tal democracia que no te dejan estar ni en tu país. Bueno, entonces ya, retomando el hilo esto, vuelvo a deciros mi reconocimiento por haber luchado. Todavía tengo una carta que me mandaron a alguien de una pintada que debe estar en una especie de monumento de hierro o de cemento armado que tiene mi nombre puesto, Libertad tal. Y dije, hombre, vuelvo a estar en Sison, coño. Aunque sea en una pintada, se joden los enemigos. Oye, que no han podido evitar que esté en Gijón, ¿eh? Qué hijos de perra. Pero bueno, vamos a la cuestión. Entonces, la cuestión de los presos políticos es una cuestión de primer nivel en España. Indica claramente que no hay democracia. O si alguien cree lo contrario, que me lo sostenga. Cuando hay presos políticos no hay democracia en un país. Esos políticos, porque somos revolucionarios. Hay presos políticos contra revolucionarios, que eso es otro cantar en otras partes. Entonces, pues a la fecha de hoy quedamos, no sé si 11 o 12 presos políticos. Os recuerdo a todos que el PCR en toda su historia, según los estudios hechos, sufrió las detenciones de 3.000 personas pertenecientes a ellos y a su movimiento, 3.000, repito. Nos han asesinado a más de 20 camaradas,
muertos, unos en comisarías, otros a tiro limpio en la calle, etc. Han muerto en prisión en huelgas de hambre de 70 días, de 80 días, de tal, 2 camaradas, y recientemente, hace 7 años, asesinaron a mi compañera Isabel Aparicio. Estábamos los dos en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, y allí yo la vi morir. No la vi porque ella se murió ya sola en una celda, ¿eh? En una celda. ¡Qué democracia, eh! Es cojonudo esto, ¿eh? Eso, ¿cómo calificaríamos a eso? ¿De violencia de qué tipo? Es un crimen de Estado. El Estado es el culpable. Y más tarde o más temprano lo va a pagar todo el Estado. Lo más fácil es buscar al perro de turno, al funcionario al médico que no sé qué, al otro que no. Son todos. Entonces, pues bueno, nos ha costado mucha sangre, muchos sacrificios. ¿Qué sucede con las cárceles? ¿Qué está pasando con las cárceles en España? Esta gentuza ha sostenido que como hay democracia no hay presos políticos. No, sí hay presos políticos. Hay muchos presos políticos y muchos más que van a entrar por asuntos laborales, sociales, políticos como yo, por organización política, por lucha armada, etc. Va a haber muchos presos políticos. Y la cuestión es que el terrorismo de Estado en las cárceles funciona a través de un estado de excepción carcelario permanente. Allí siempre ha estado excepción. Es como si dijéramos, siempre está lloviendo. Y allí, pues bueno, ¿en qué se basa el estado de excepción carcelario permanente en esto? Pues mira, en cuanto a nosotros, militantes del PCR y de los Grapo, pues es en el aislamiento, en la dispersión constante. Fijaros, somos 12 presos ahora, llegamos a tener bastantes más, mucho más. Pero están, o sea, uno por cárcel, ni siquiera son tan demócratas que no nos juntan, no, nos tienen a uno por cárcel y bien alejados, conocemos toda la geografía carcelaria. Después, los malos tratos, que a ver, los hay, los sanitarios un abandono, te dejan morir a cara de perro, allí, tal. ¿Qué más? Las celdas son verdaderos, son de aislamiento, son de tortura, la comida mejor no aumentarla. Entonces, bueno, contra esa política creían que iban a derrotarnos. Estoy hablando de nosotros. Si hay otro mundo ahí derrotado por ahí, allá ellos. Pero el PCR no se ha rendido y el Estado lo sabe. Y por eso siguen las cosas como siguen entre el PCR y el Estado, con las espadas muy altas y muy para arriba. Entonces, bueno, pensaban que nos íbamos a rendir, que vamos a someterles a un castigo inmisericordia. 40 años de aislamiento que llevamos así, desde el año 89. Aislaos por ahí, tiraos, machacaos en celdas, la de Dios, vamos, lo que podáis pensar y no os equivocáis. Pues no pudieron con nosotros, es más, se hicieron muchas luchas, muchos combates, en unión con la calle, que esa es una de las claves de la solidaridad organizada de la calle. Bien, la calle, pues, es fundamental. El Estado tiene mucho miedo a la calle organizada. Cuando le suena la palabra organización, sea para lo laboral, para lo político, para la liberación de los presos o tal, se pone muy nervioso. Es su enemigo. Entonces, entre nosotros que resistíamos y la calle que nos ayudaba, hemos ganado batallas importantes. Hemos evitado que nos liquidaran, en una palabra. Nos querían liquidar, dejémonos de tonterías. Yo he salido porque ustedes han luchado, o vosotros habéis luchado, y yo también a cara de perro. Si no, hubiera palmado. Como es así. Bien, entonces, cada día que resistimos en la calle, o digo en la cárcel, los presos que resistíamos, es una victoria política de todos los presos, de todas las organizaciones que en la calle apoyan una justa lucha, y una derrota para los carceleros y el Estado que les manda y les dirige. Bien, ya sabéis lo que son las cárceles. España es un país de cárceles. Es un país de cárceles. La falsa democracia que se instauró aquí, pues bueno, parece que ha ocultado lo que no se puede ocultar. Y estamos empezando, repito, porque cuando se va a derribar un sistema social como el capitalista,
Aquí vamos a por todas todos, ellos y nosotros. Entonces, bien, hemos llegado a esta parte de las palabras que estoy diciendo y hay un movimiento antirrepresivo, en mi criterio. Yo, cuando salí hace 2 meses y pico, me llevé una gran sorpresa. Me van a recibir allí un montón de gente. Yo digo, ¿dónde salen tanta gente? Si es un ejército. Yo acostumbrado que salíamos antaño con poca gente para recibirnos y tal, pero eso demuestra de que esto va avanzando para adelante y no para atrás. No seamos tan pesimistas. No seamos tan pesimistas, que la clase obrera va a dar los puñetazos en la mesa en su momento y en su hora. Pero cuando se den unas condiciones, no se va a suicidar, tranquilines. No perdamos la paciencia, aunque nos cabrea mucho, ¿eh? Bueno, para no desviarme. Entonces, el movimiento antirrepresivo, como ya había también avanzado aquí el compañero Adrián, lo que persigue son 3 objetivos inseparables que no se pueden disociar de ninguna manera, que es la amnistía total para todos los presos políticos, la derogación de leyes represivas, políticas, sociales y sindicales, que a ver las haylas, o los sindicales, el que se mueva, lo fríen, como lo social. Y la tercera, no se entendería sino las otras 2, libertades políticas, sociales y sindicales. Esas 3 cuestiones no se pueden separar, no. Vamos a ver si conseguimos una, joder, y descansamos un poco. No hay manera. Si tú quieres la amnistía, tienes que derribar sus leyes. Y si quieres derribar sus leyes, lo que hay que lograr es libertades políticas, sociales y sindicales, que podamos hacer lo que tenemos que hacer sin una amenaza de una ley o de una pistola en la espalda, o de una represalia capitalista, o de una salvajada de estos tipos de la policía y compañía. Entonces, estos 3 aspectos han tenido una gran repercusión. Alguien me comentaba que Europa parece que se asustó. Europa se asustó mucho, porque el tipo de movimiento antirrepresivo que ataca a uno de los 2 pilares fundamentales de todo Estado capitalista, en concreto de este Estado, que son el terrorismo de Estado y la explotación capitalista. No hay más pilares. ¿O hay alguno más? No hay más pilares. Y se le fue a degüello por el terrorismo de Estado. Libera a los presos, libertades políticas, deroga tus leyes criminales. Se le fue. Y hubo gente, también me contaba, aquí en Gijón tuvisteis las vuestras también por ahí, sí, la policía muy jodida y tal. Y no sé si en León, hasta en mi tierra, pero fijaros lo que hubo en Barcelona, Madrid, Zaragoza, sí, se extendió por todas partes. Y era un tipo de lucha muy política, bastante pura en su cuestión, que iba directamente, sin preámbulos, al corazón del problema. Fuera el terrorismo de Estado, fuera el crimen organizado por el Estado, fuera la opresión y la represión estatal. Y eso conlleva libertad para los presos políticos, y fuera sus leyes. Y sus tribunales hay que eliminarlos también, porque ¿cómo no? Si tú quitas las leyes, ¿para qué quieres los tribunales especiales de la represión? Pues para nada. Entonces, yo me pareció muy importante y que toda persona que se sienta demócrata, no vamos a empezar que si uno pertenece a no sé qué y a no sé cuánto, se sienta simplemente demócrata o antifascista, o las 2 cosas, tiene que apoyar eso. Es de obligado cumplimiento. No se puede sentir bien si no apoya la lucha antirrepresiva en un Estado como el español, que por cierto es fascista. No le pongamos parches ni edulcoremos. El Parlamento, este Parlamento, es el puro reflejo del fascismo. El Ejecutivo es fascismo puro y duro. El Poder Ejecutivo, el Judicial, es fascismo. ¿Y qué son los partidos políticos? ¿Me lo quieren contar la banda de truanes que están en el Parlamento? ¿Qué si no hacen más que fascismo? Sirven a los monopolios, a los explotadores, justifican la represión, la firman. Mira, todas las reformas que se han hecho en España contra los trabajadores la ha firmado la caterva del Parlamento. Pero ¿qué democracia es esta? Eso se llama fascismo, dejémonos de tonterías. Y la han enmascarado con el Estado
de Derecho, que es un eufemismo. El Estado de Derecho es la forma, aunque sea un poco de formulita, es la forma que adquieren los estados capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial para enmascarar el viejo fascismo, que no funcionó. No funcionó. Y le llamaron Estado de Derecho, con un parlamentarismo vendido, unos partidos políticos vendidos, unos sindicatos que no cuento nada de lo supervendidos que están, mafias hay que llamarle, las cosas hay que llamarlas por su nombre, y todo lo demás. Entonces hay que apoyar al movimiento ese, antirrepresivo, que nos va mucho en la cuestión. Si no logramos eliminar leyes, arrancar libertades políticas, sociales y sindicales, las tres ejes o pilares, nos vamos a desarrollar de muy mala manera. Nos va a costar muchísimo, va a costar incluso mucho sufrimiento, mucha sangre y mucha cárcel. Apretémosles las tuercas en ese pilar, fuera el terrorismo de Estado, o te la liamos. ¿Y cómo se la liamos? Dirá, bueno, ¿y cómo se la liamos? Joder, estamos más nerviosos que cuando se hacían otras cosas más gordas, ¿eh? Hace 4 o 5 meses yo vi un asunto en el Estado, la Guardia Civil, las policías, hasta Europa y la UE, ¿qué pasa en España? Eso no puede ser. Se pone en tela de juicio el capitalismo, porque eso significaba poner hasta en tela de juicio el propio sistema capitalista, que se sustenta en la mierda del Estado de Derecho, que es un eufemismo para ocultar la presencia del fascismo, coño. Además, ¿qué cojones de país es este que estamos hablando de un rey que es un ladrón que está alargado con la pasta? ¿Qué me habláis de este país? ¿A qué estamos esperando? A organizarnos cada cual en lo que vea conveniente. Laboral, sindical, social, armado, etcétera, etcétera. ¿Para acabar con la bestia? ¿O seguimos otros 40 añitos más? Con contratos basura de trabajo que son, ¿cuántos son? 50, aquí depende del capitalista, no, mira, te voy a... Esto es inaguantable. Entonces hay que apoyarle, hay que apoyar al movimiento ese antirrepresivo, hay que llamarle antirrepresivo, contra el terrorismo de Estado, en la eliminación del terrorismo de Estado. Contra la explotación capitalista y los monopolios, a esos también, pero esos necesitan mucha más tralla, porque eso significa eliminar al sistema capitalista en España. No confundamos, que ya sabéis lo que pasa. Hay que liquidarle los bancos, las empresas, los monopolios, las oligarquías financieras y terratenientes, etc. Bien, llegado a este punto, para mí y para muchos de nosotros, yo creo que para la parte toda nuestra, incluso del movimiento, ha sido un éxito lo que ha pasado. Apliquémonos el cuento, pero no perdamos de vista dos propuestas. Que no se nos suba los humos a la cabeza, arriba. Y ha sido una victoria, el Estado lo sabe. No hemos sido derrotados, nos hemos retirado del campo de batalla porque nosotros conservamos la iniciativa. Cuando queremos, combatimos cuando nos interesa y nos retiramos cuando no nos interesa. O sea que eso es muy importante en toda guerra, incluso sea militar, económica o del tipo que sea. Bien, entonces hay dos propuestas. Debemos de consolidar lo logrado. Estoy hablando de movimiento antirrepresivo, no nos confundamos. Hay que consolidar lo logrado. En mi criterio, lo logrado es político, es propagandístico y es organizativo. Consolidarlo, afianzarlo bien, que quede claro. Y cuarto, declarar la guerra sin cuartel al reformismo. El reformismo es el aliado de ellos, es el caballo de Troya, que se mete dentro de todos los colectivos, a minarlos. Llegaban los sujetos estos de ciertas organizaciones, cuyo nombre no viene al caso porque se me olvidan, a sabotear las luchas, a romperles la unidad que tenían, en la calle y en las sedes, en los lugares que se había ocupado por narices y tal. Entonces, hay que consolidar todo lo logrado y plantear la batalla siguiente, o batallas que va a haber varias. Este va a tardar en ceder. El perro este tiene este necesita mucha leña, pero mucha leña para doblegarle al Estado fascista, pues eso es fascista, claro.
vamos a llegar en mejores condiciones, mejor preparados políticamente de cabeza, mejor organizados para la lucha de calle, para la lucha del otro, con mejor propaganda, con tal, acotados los terrenos al reformismo y a los claudicadores, que por cierto, ha habido claudicadores ya, no participaron en el movimiento eso. Todos sabéis quiénes han sido, ¿no? Los que no han participado en luchar contra el terrorismo de Estado, coño. Cierto nacionalismo ha plegado velas y ha entregado la cuchara, como se suele decir, porque las cosas hay que decirlas claras o callarse. Bien, si eso es importante, consolidar lo logrado, hay otra cuestión que es fundamental, en mi criterio y quizás en el nuestro, que es fundamental. Hay que ir a los obreros. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos hacer ninguna lucha, ningún combate del tipo que fuere, social, político, económico, si no participa la clase mayoritaria de este país? 20 y pico millones, cuidadito, ojo al dato, y tienen una forma de vida terrible, la tenemos, ya ajustaremos cuentas con el hambre que nos están haciendo pasar, las miserias, los abusos descomunales que están haciendo, que no tienen ya ni nombre. Hay que ir a los obreros y ir a ellos y proponerles, colega, únete tú a la lucha antirrepresiva, pero antes te vamos a dar ejemplo y te vamos a ayudar a ti, porque también somos hijos de la clase obrera, eso entre otras cosas. A lo mejor estamos en paro, algunos están en paro, pero bueno, eso es otra cosa. Te vamos a ayudar a luchar por tus reivindicaciones inmediatas, las que dependen tu vida casi de ella y de tus hijos. Y si pagas el piso o no lo pagas. Y si ese cabrón del empresario abusa o no abusa. Vamos a ir a por él. En comunidad de intereses. Pero tú al mismo tiempo, vente a la lucha antirrepresiva, macho. A la política. Vente a fajarte contra el enemigo en el campo de la lucha política y no solamente de la lucha económica. Muy buena y tal, pero quien manda en la vida siempre ha sido así, ha sido la lucha política. Es el timón que conduce todo tipo de luchas. Entonces, ir a los trabajadores y lograr una unidad de acción. No podemos estar en la calle, no se puede estar en la calle sin estar en comunidad de intereses con nuestra clase, porque yo hablo de nuestra clase porque aquí me parece que no hay ningún rico ni falta. Y aquí no hay nada más que hijos de trabajadores o trabajadores, de lo que sea. Y después, bueno, pues llegado a este punto, yo también haría otra propuesta o vería una traslación mayor. ¿Y todo esto para qué? Bien, hombre, para derribar el terrorismo de Estado. ¿Te parece poco? Muy bien, estupendo. Estupendo. Cuando lo derribemos, que repito, va a ser una lucha dura, hay que organizarse bien, hay que tener mucho valor y coraje y hay que recurrir a nuestra clase, a la clase obrera, que está dentro también, pero tiene que venir mucho más. Entonces, si conseguimos arrancarle a este sistema económico, político y social las libertades políticas y compañía, ¿qué pasará? ¿Nos vamos a quedar ahí? Tranquilos, que ya hemos conseguido ya arrancarle al sistema casi nada. 40 años que nos ha tenido a palos secos sin democracia, más 40 anteriores, van 80, desde que perdimos la guerra que no catamos la democracia. No nos vamos a parar ahí. Eso sería pues un afianzamiento, una plataforma superior que nos permitiría atacar objetivos mayores. ¿Cuál sería el objetivo mayor? Ahí hay una bandera que lo dice bien claro. A tomar el poder, señores, de una vez y para siempre. Eliminar al capitalismo. Tomar el poder y todo el poder para los trabajadores, por supuesto, que son los que se van a conquistarlo. O lo conquistan ellos o nadie lo va a conquistar. Que no se nos meta en la cabeza. O sea, que no vengan alguna idea extraña. Y eso era la parte, digamos, que me correspondía a mí, pues tratar a grandes rasgos de lo que se me convocó aquí por los compañeros y tal. Pero yo quisiera otra vez, si me lo permitís, un poquito el tema de los trabajadores, de la clase obrera, de que está, y sabemos por qué está así, pensemos por qué está así, La clase obrera no está así por arte de magia. Ha habido unas causas, muy rápidas las voy a decir, de por qué está un tanto debilucha, un tanto bajada de tono.
un tanto que traga con lo que le echen en muchas partes, pero no todo es así, cuidado. Después hablaré de lo que no se, de la clase obrera que no ha tragado en estos pues 20 o 30 años últimos, porque que no recuerde yo las batallas épicas de los años 80 contra las reconversiones que recorrieron el mundo entero, que asombraron a la misma Europa. Recordémonos de la Reynosa, que la clase trabajadora, que los obreros detienen a la Guardia Civil con las metralletas en manos de los obreros. No nos olvidemos de las batallas grandiosas que libraron aquí en Sison, aquí en los astilleros, en Cádiz, en Euskalduna, en Sagunto, etc. Bien, hay unas causas de por qué está así la clase obrera, ¿no? Sí, nos duele, nos lamentamos, a veces se nos va un cago en la hostia, parece mentira que seamos... No. Las cosas no suceden por cosas extrañas, suceden porque hay unas realidades objetivas que han llevado a nuestra clase a estar como está. Y hay que defenderla, porque es nuestra clase, no tenemos otra. No hay más clase que esa, es nuestra. Son nuestros hermanos, digo yo, que tendremos que hablar en favor de ellos, ¿o no? Entonces, ha habido una serie de elementos. Mira, a grosso modo, el derrumbe del bloque socialista, eso, machos, eso hace falta muchas tragaderas para encajarlo. Cuando te derrumban un bloque que era tu alternativa de vida para el futuro, porque habías tomado el poder, la clase obrera, patatín, patatán, un montón de cosas, y encima con el imperialismo, largándose el fin del comunismo, el fin del socialismo, la clase obrera derrotada, históricamente ya no volverá a existir, es que ya, vamos, claro, eso hace un efecto bastante malo. El reformismo, en España, partidos y sindicatos intoxicando a toda pastilla, y los medios de comunicación, claro, otros perros de presa, eso es el fascismo también, los medios de comunicación que hay por ahí, y el parlamentarismo, la represión, joder, macho, que hay más leyes represivas que en tiempos de Hitler, joder. Hay leyes contra todo. Contra todo. Después, la debilidad de las organizaciones, digamos, revolucionarias, que no estábamos a lo mejor, o no estaba, etcétera, a la altura suficiente, porque nos habían zurrado mucho la badana, hablando claro. Nos habían reprimido sin piedad. Los cambios que tocó el compañero Tomás, muy bien, de la forma productiva y de organización de la producción. Olvidaros del sector industrial en España, ha muerto por defunción. Queda el 10%. Es el sector servicios, todo servicios, el 95%. Mirad los datos que lo veréis por ahí. Mucha atomización de los trabajadores en empresas. España es el país de las microempresas, pequeñitas, todas, de 1 a 9 máximo. Claro, eso, machos, y divididos en 1000, como decía, no sé si lo decías tú o no sé quién lo decía, en 1000 partes de contrataciones. Hay más variantes de contrataciones, claro, con todas esas cosas y alguna más que se me queda, y obreros que detuvieron, cuidado, no nos llamemos a engaño, de piquetes o de cosas así, claro, pues la clase obrera de este país parece que está un poco decaída, vamos a ser un poco benévolos con nuestra clase, digo yo, un poquito. Pero ojo, lo mismo que entró en una fase, digamos, de debilitamiento, de receso, de tal, va a ascender, va a ascender, no le queda más remedio, o sucumbe, o sucumbir, o ascender en su poderío y en su potencia organizativa y de combate. No hay más salida. La historia siempre ha sucedido así. Suben, bajan, volverás a ascender. Y cuando ascienda, esperemos estar todos bien vivos y bien alertas para tomar el poder de una puta vez y acabar con el fascismo y el capitalismo en este país. Y no tengo más que decir, porque si no ya...